Muy bienvenidos al episodio número 9 de esta serie. La pregunta de hoy dice, ¿y los 9 dónde están? Aprecio no es gratitud. Para comenzar con el contenido vamos a leer primeramente Lucas 17, 11 al 19. Y dice, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una noche de septiembre de 1860, el vapor de Lady Elgin, que llevaba unos 300 pasajeros, partió de Chicago a pesar de una tormenta amenazante con destino a Milwaukee. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada siguiente, la goleta Angusta chocó con Lady Elgin. El capitán Lady Elgin calculó los daños y decidió avanzar sin pedir ayuda, pero en una hora el barco comenzó a venirse a pique y los pasajeros se encontraron en las aguas del lago Michigan aferrándose a los restos y tratando de llegar a tierra firme. Una cantidad de sobrevivientes se las arregló para acercarse a tierra, pero el vaivén de las olas que rompían en la orilla los llevaban de vuelta al lago y muchos se ahogaron. Solo unas 30 personas llegaron vivas a la orilla, y estas 17 fueron salvadas por un solo joven, Edward Spencer, un alumno de Northwestern University. Spencer era seminarista en el Seminario Teológico Carret y se despertó con el ruido de los alumnos que informaban un naufragio no lejos desde su predio. Él era un nadador fuerte y competente. Se zambulló en las frías aguas del lago y nadó para rescatar a una persona tras otra. Había rescatado a 15 personas y se estaba calentando junto a un juego cuando se oyó un grito de que 2 sobrevivientes más habían sido divisados aferrándose de algunos restos del barco. Luchando contra el agotamiento e ignorando las heridas que había sufrido hasta entonces en sus intentos de rescate, Spencer salió de nuevo y trajo a dos individuos a la orilla. Unas 200 personas murieron en el accidente. De los 98 que sobrevivieron, Spencer salvó a 17. Pero Spencer nunca volvió al seminario. Su vida cambió drásticamente aquella madrugada. Las heridas que sufrió lo dejaron paralizado de por vida. Posteriormente fue entrevistado por un reportero gráfico en California, que le preguntó, ¿qué recuerdas del rescate? Solo esto. De los 17 que salvé, ni uno de ellos me agradeció nunca. Tal vez no tuvieron oportunidad, quizás estaban demasiado ocupados contando a los demás acerca del comportamiento heroico de Spencer. Sus vidas fueron salvadas por los esfuerzos de un hombre que nunca más volvería a caminar. ¿No apreciaron su sacrificio? Parece haber una brecha entre el aprecio y la gratitud. El aprecio es más una cuestión de cortesía común, un respetuoso voto de afirmación, pero la gratitud brota del alma. La fuente de la gratitud es sincera y auténtica, casi incontenible. Jesús sanó a 10 hombres leprosos, pero solo uno regresó para agradecerle. En esta serie estamos estudiando las preguntas que Dios nos hace. Estas preguntas nos abren una ventana al corazón de Dios, una entrada a su voluntad para nuestra vida. Responder las preguntas de Dios tal vez sea más decisivo que cualquier pregunta que podríamos hacerle a Él. En las historias que hemos analizado hasta aquí, queda claro a quiénes Dios está interrogando. Pero en esta historia Jesús pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Jesús está dirigiendo esta pregunta al leproso que regresó? ¿Está mirando curiosamente a sus discípulos en busca de una explicación? ¿O solo está haciendo una pregunta general en voz alta sin dirigirla a nadie en particular?
Antes de responder la pregunta de Jesús personalmente, necesitamos desenvolver esta historia con sus riquezas que nos permiten entender lo que Jesús está preguntando realmente. Consideremos algunos puntos claves. Lepra. Ninguna otra enfermedad en la escritura parece describir la obra del pecado como la lepra. De hecho, el término morir andando capta la imagen común de la enfermedad. Cuando a las personas se les diagnosticaba lepra, eran excomulgadas de la sociedad. En algunos casos, sus nombres eran quitados de los registros públicos de los ciudadanos vivos, porque solo era cuestión de tiempo antes de que murieran. Es interesante que uno de los 10 que viene a Jesús sea samaritano. Los judíos y los samaritanos tenían prejuicios mutuos. Los dirigentes religiosos judíos hasta llamaron a Jesús samaritano como un insulto. Juan 8:48. No se desperdiciaba amor entre los dos grupos, pero los 10 están juntos. Es asombroso cómo la tragedia puede acercar a la humanidad. En el encierro mortal de su lepra, estos hombres se habían olvidado de que supuestamente se odiaban, y lo único que sabían era que estaban en necesidad. Él los vio. Con frecuencia evitamos ver a las personas a las que no queremos pensar, pero Jesús vio a estos leprosos. David describe: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Jesús no solo los vio, sino también respondió a su súplica de ayuda. Cuando nos enfrentamos con una muerte inevitable, tendemos a valernos de más posibilidades y a aprovechar todas las oportunidades posibles. El rito de limpieza y la ley del leproso. La Biblia dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Se sanaron cuando obedecieron el mandato de ir a ver al sacerdote. Había varias razones por las que la visita a los sacerdotes fuese su primer acto como individuos sanos. Primero, para ser readmitidos en sociedad, debían ser examinados por el sacerdote y declarados limpios. Sin embargo, yo creo que Jesús les indicó que fuesen a mostrarse al sacerdote por una razón más importante que simplemente ocuparse de sus trámites burocráticos. Para el leproso, la ceremonia de limpieza tenía una experiencia espiritual profunda y duradera arraigada en su ritual. Si la lepra representa el pecado, entonces experimentar este ritual es muy importante. Expresa nuestra redención de la enfermedad mortal del pecado. Evidentemente, este servicio tiene que ver con el Salvador y el pecador. No es de extrañarse que Jesús quisiera que los leprosos sanados viesen al sacerdote. Sabía que, si pasaba por este ritual, el significado de su salvación se aferraría profundamente en sus corazones y mentes. Inolvidable, daría como resultado gratitud auténtica y una vida de adoración y culto. Al menos ese era el plan. Pero en vez de perderse en el significado de su salvación, se perdieron en su euforia al ser sanados. Todos salvo uno. Uno regresó. El texto no dice si este hombre fue a ver al sacerdote o no, pero sí dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Aquí hay gratitud, profunda devoción y adoración sincera por Cristo el sanador. Y no solo eso, el que está haciendo todo el ruido es un samaritano. Lucas indica esto intencionalmente. Más que los demás evangelios, el evangelio de Lucas contiene más historias de personas de fuera que son aceptadas, de pobres que se ven henchidos y de imperdonables que reciben misericordia. Cuando el único leproso sanado regresa para agradecer, Jesús se siente inducido a formular una pregunta que todos debiéramos tratar de responder, no solo con palabras, sino con acción. ¿No son 10 los que fueron limpiados?, preguntó Jesús. ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quienes volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Has sido limpiado? ¿Has sido librado por el Calvario? ¿Cómo respondes a esta pregunta activamente? ¿La cruz de Cristo se convirtió en el fundamento de tu vida? ¿Es tu punto de referencia para tu vida?